Bueno, Miguel, estamos aquí en la Alpujarra, en un tinao donde se desarrolla el Festival de Música en los Tinaos y ese es el pretexto que nos hace estar hoy contigo, que teníamos muchas ganas de cazarte y te hemos cazado en un tinao justo. Qué bueno. Entonces, bueno, pues mirando tu biografía, revisando tu biografía, al menos los periodistas la cargan de exotismo por haber nacido en Japón, estar en un sitio también que la gente considera exótico. Me gustaría que nos contaras quién es Miguel Hiroshi, qué hace en este tinao. Pues este tinao es importante porque es el sitio donde me he criado, ¿no? Y donde se forjan las cosas, ¿no? Lo de Japón, pues es una de esas casualidades, bueno, que no elige, ¿no? Mis padres vivían allí y allí nací y se vinieron al año de que yo naciera y pues desde entonces estuve aquí crecí. Y pues bueno, lo que tiene que ver con la música pues empieza bastante pronto porque mi abuelo, como ya habéis visto, pues fue una parte importante de su vida y fue de donde yo vi la música por primera vez, ¿no? En las navidades con los villancicos, en cualquier fiesta, en cualquier reunión, pues ya sacaba los instrumentos, tocaba y eso hizo que la música se convirtiera en algo muy natural desde el principio, ¿no? No algo que descubre en un momento, sino algo que ya está y ya lo asume, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues en algún momento mi abuelo ya dijo que quería que aprendiera, entonces me apuntó a unas clases de guitarra y tal, y ya aprendí como lo básico para acompañarlo, para tocar con él, ¿no? Y pues como un juego, ¿no? A mí tampoco me emocionaba tantísimo, pero jugaba a eso, ¿no? Y luego hubo algo muy importante que pasó paralelamente, y es que pues mi padre también insistió en que yo aprendiera más música, y entonces pues me apuntaron a aprender música con Dagmar, que era una musicóloga que vivía aquí entonces, vivió muchos años en la Alpujarra y enseñó a muchos niños a tocar música en esa época, ¿no? Yo tenía ahí como 7 8 años. Y ella daba unas clases de música donde se jugaba. Había instrumentos y todos los niños estaban juntos, de diferentes edades, y se tocaba un instrumento, luego otro, flauta, vibráfono, percusión, se cantaban canciones, ¿no? Entonces ahí como que empecé a jugar con la música, ¿no? Tampoco sin tanto interés, pero lo hacía, ¿no? Y eso plantó unas bases que luego pues me di cuenta de lo importantes que fueron, ¿no? Por otro lado también mi abuelo te contaba que él tocó diferentes instrumentos y tal, y eso como que venía en los genes, ¿no? Que no es que yo sea un instrumentista, sino que la música es a lo que se juega, ¿no? Y tú utilizas diferentes juguetes, ¿no? Que son los instrumentos. Entonces ahí se plantaron esas dos bases, tanto por como lo que trae mi abuelo, como aprendí con esta mujer alemana, ¿no? Uh-huh. Entonces eso fue el principio, ahí como que se forjó todo, pero ya te digo, yo no tenía un interés increíble tampoco en eso. Jugaba a eso como jugaba a cualquier otra cosa. Luego más tarde, como con ya 12 13 años, como que empezó a venir algo, una voz no sé de dónde, y empezó a venir como una sensación rítmica al cuerpo, y entonces empecé a tocar en el colegio, en las mesas, en donde fuera, era como que salía algo ahí. Y curiosamente había 2 o 3 chavales más en esa época, compañeros míos, que también traían la misma inquietud, entonces empezamos a tocar percusión, pero ahí como que no había ninguna cultura detrás de eso, nadie nos lo estaba enseñando tampoco, no estaba presente en la Alpujarra, como que nos salió y empezamos a juntarnos a tocar. Y, y entonces pues teníamos nuestros tambores y tal, y empezamos de una manera muy natural a descubrir cosas con eso, ¿no? Y eso pues duró unos cuantos años, yo empecé a explorar por ahí, a ver qué existía en ese mundo de la percusión y entonces me fui a Granada a vivir. Y ahí pues llegó el flamenco y llegaron muchísimas otras cosas y a partir de ahí empezó mi camino, ¿no? En esos años en la Alpujarra pues conecté con gente que no era, que eran de otra generación y que estaban tocando flamenco aquí y otras músicas y jazz y tal, entonces ya tuve la inquietud y empecé a tocar con ellos. Por ejemplo, Philip es uno de esos músicos, ¿lo conoces? Uh-huh. Entonces Philip tocaba flamenco, pero también tocaba jazz y guitarra eléctrica y tal, entonces él fue con uno de los primeros músicos que conecté ahí, a pesar de que tenemos una diferencia de edad bastante grande, y ahí fueron mis primeros conciertos, creo que tocábamos en Alcatifa, que es un sitio que hay en Capileira, Uh-huh. que entonces hacían mucha música en directo, ¿no? Sí. Entonces ahí pues empezamos a tocar flamenco, se hacía semanalmente y esos fueron como mis primeros pues toques en directo, así, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues conecté con Philip, con Manuel, con Cristina, con varias gente
de la zona que se dedicaba al flamenco. Pero ya empezamos a tocar también pues, cosas más de fusión, de jazz, y empecé a conocer pues, otros músicos que había en la Alpujarra y a tocar regularmente. Yo ya no vivía aquí, pero ya seguía viniendo y pues iba tocando con ellos, ¿no? Luego mi camino fue, pues, de Granada me fui a Cuba, porque ya, pues, como que la percusión me llamó muchísimo y me fui para allá con 19 años y estuve unos meses allí ya, como mi primer estudio formal ya profundizando en eso, ¿no? Y ahí ya, pues, me di cuenta de que ese era el camino que quería seguir, ¿no? Y había como muchísima curiosidad con la música y mucha inquietud, entonces ahí empezó el viaje. Luego a la vuelta de Cuba me fui a vivir a Barcelona y ahí ya entré en una escuela y estudié armonía, flauta, solfeo, todo esto. Y, y bueno, pues conecté ya con muchísima gente allí. De ahí fui a Holanda, allí hice el conservatorio durante 7 años y ahí ya conecté con, imagínate, con la cantidad de culturas, ¿no? En Rotterdam, ¿no? En Rotterdam. Ujú. Entonces ahí conecté pues con todo lo que es la música de Oriente Medio, de India, de Latinoamérica, con el jazz más moderno y más intelectual, como con muchos caminos, ¿no? De la música, ¿no? Ujú. Y pues eso, yo tengo mucha curiosidad y me metí en todos los fregados, ¿no? Con la percusión la verdad que hay tantas variantes de instrumentos, pues que me era fácil, este instrumento va a esta cultura, este instrumento va a esta cultura, ¿no? Entonces como que empecé a saborear muchísimas cosas Ujú. durante varios años y a la vez pues estaba envuelto en muchos proyectos y hacía giras por el mundo y volvía a Holanda, ¿no? Entonces fue una época donde compartí con músicos de muchos sitios, eh, utilizando todos los instrumentos que estaba aprendiendo, ¿no? Fue una época súper rica. Todavía en ese tiempo volvían los veranos a la Alpujarra, entonces me traía los proyectos con los que estaba en ese momento para acá. Me traía muchos músicos de otros lugares a la Alpujarra y hemos tocado en los veranos aquí, entonces me he vuelto a encontrar con la gente de aquí, con los músicos de aquí, ¿no? Ujú. Ya no vivía aquí, pero de alguna manera seguía volviendo a la raíz y tocando en este lugar, ¿no? Que para mí es pues una inspiración. Ajá. Y bueno, pues después de estos estudios allí ya me di cuenta de una cosa y era que, bueno, había estado jugando a mucha música, a muchas culturas, a muchos instrumentos, pero me di cuenta en ese momento que ya tenía herramientas y que lo que quería era explorar música mía, que viniera de dentro, ¿no? Porque la música al final creo que una sola cosa, es una expresión, a pesar de que los ingredientes sepan más a África o al Mediterráneo o a donde sea, al final es una expresión de los artistas, ¿no? Entonces ahí ya pues como que me di cuenta que quería seguir ese camino, ¿no? Con todas las herramientas que había adquirido era a descubrir qué música puede salir de dentro, ¿no? Ujú. Y ahí pues ya me entré a la composición, a la producción musical, también he ayudado a mucha gente desde entonces, ¿no? Muchos cantantes, muchos músicos a producir su música, a darle ideas, ¿no? Ujú. Y esto, ¿no? Y, y pues nada, ahora pues no colaboro con tantos proyectos como he hecho estos años, me estoy dedicando ya a mi música y a producirla de otros y intentando pues encontrar una música también que esté totalmente acorde con mi interior y las cosas que voy sintiendo. Quizá en otros momentos he querido como pues llevar la técnica que tenía o los conocimientos al máximo, ¿no? También para demostrar, mira, todas las cosas que sé, ¿no? Creo que hay un momento en la vida de los músicos que así, ¿no? Pero eso como pasa a otro plano. Ahora lo importante es que las cosas que esté tocando estén en concordancia con cómo yo me estoy sintiendo y que también puedan producir algo en quien escucha, ¿no? Ujú. Que no es lo mismo, o sea, la intención que yo tengo cuando toco es una, pero lo que tú estás recibiendo, yo ahí ya no puedo entrar, pero estoy seguro de que si yo estoy conectado con mi intención y con lo que está pasando en mí, eso va a abrir cosas en ti, ¿no? Es una cosa que no es mía ya, o sea, yo como músico me abro en canal a ese presente mío y a ti te va a llegar ese sonido que tiene que ver con ese momento y pues posiblemente te inspire, te haga volar, te ayude, te sane, algo toque en ti, que yo ya no tengo ahí ningún control, ¿no? Ujú. Digamos que mi servicio, mi responsabilidad está en abrirme yo lo mejor posible para que al espectador llegue pues algo bien limpio, que está mandando el universo, el planeta, la naturaleza, lo que sea, porque somos Ujú. parte de eso. Como que mi ego se separe y pase lo que tenga que pasar, ¿no? Qué interesante lo que dice Miguel, porque es cierto
que la intención es un punto de partida diferente según cualquier creación, ¿no? Porque en lo que tú me cuentas parece que está como muy permanente el movimiento, el viaje y el soltar el ideal de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Eso me llega un poco, ¿no? Y yo creo que eso puede influir también en cómo le llegan a la otra persona, aunque eso sea responsabilidad de la otra persona. Y parece que en ese movimiento y en ese viaje, digamos que tu Ítaca sea una y otra vez la Alpujarra, ¿no? Cuando llega aquí, esa Ítaca va cambiando, cuando te vas, ¿qué dejas? Y cuando llegas, ¿qué te encuentras en términos musicales? Me imagino que también familiares, de amistad, de fraternidad, pero ¿cómo ves estos cambios que están sucediendo, además en este contexto tan complejo ahora? ¿Cómo esos cambios tú los percibes y también cómo esos cambios impregnan tu creación? Yo creo que lo importante de la Alpujarra, la inspiración que yo tengo, la conexión que tenga, es la naturaleza. Eso es lo que a mí me ha enseñado este lugar. Yo ahora puedo viajar por México, por cualquier sitio del mundo que tenga naturaleza fuerte, y eso es lo que me vuelve a conectar. Entonces lo que a mí me inspira, lo que me conecta es la naturaleza, sea alpujarreña o sea lo que sea. Lo que pasa es que la Alpujarra es la raíz donde yo he aprendido a amar eso, ¿no? Y a conectarme con eso. Claro, cuando creces aquí no lo piensas, simplemente estás creciendo en un lugar así, pero luego te das cuenta cuando te vas a una ciudad a vivir. No sé, yo ya he vivido en Barcelona, he vivido en Ámsterdam, he vivido en Nueva York, he vivido en Bombay, en ciudades muy grandes, y ahí te das cuenta de la fuerza y la potencia que tiene la naturaleza y cómo te sientes tú cuando estás ahí. Cuando estás en una ciudad, tengo que recordar la naturaleza para inspirarme. Como que cerrar los ojos y transportarte a ese lugar de naturaleza alpujarreña o amazónica, da igual, ¿no? Para conectarte. Por lo menos yo personalmente necesito ese punto de conexión, porque eso es lo que a mí me da el alimento artístico, ¿no? La naturaleza es lo que me da el alimento artístico. Este año además dedicamos el festival a la tierra. El año pasado lo dedicamos a los límites, a las fronteras, que es otra manera de hablar de la naturaleza, ¿no? Aunque la naturaleza salvaje no tiene los mismos límites que marcamos después los seres humanos en ella, ¿no? Y lo dedicamos a la tierra y estábamos haciendo un montaje sobre todos los elementos de la tierra, sobre el agua, y escuchando tu disco, creo que era el tercer tema, hay una evocación y una presencia muy fuerte del agua. ¿Cómo está eso dentro de tu trabajo, los elementos de la naturaleza? Pues yo creo que el agua es directamente la cosa que más inspira de todas. Es el elemento que más inspira, que más enseña, ¿no? Porque este planeta, pues, el movimiento en este planeta, la emoción, todo tiene que ver con el agua, ¿no? A veces pienso que el planeta se debería llamar planeta agua en vez de planeta tierra, porque tiene mucha más agua que tierra, ¿no? Y nosotros estamos formados básicamente de eso, ¿no? Entonces, o sea, el agua inspira en mil maneras, desde cómo suena, desde cómo se mueve, de la cantidad de formas que toma, ¿no? Es como una cosa que tiene, como un algoritmo que tiene tantas posibilidades tan diferentes. Y parece una cosa tan simple, ¿no? Pero puede estar en forma de hielo montañosos, cascadas, ríos, mares, te la estás bebiendo, tus emociones se están moviendo acuáticamente, ¿no? Entonces es una inspiración continua para mí. Entonces lo que decías del volver a la Alpujarra o el volver a la naturaleza es un bucle, ¿no? A lo mejor tú vas cambiando, vas viajando, van pasando cosas en tu vida, pero la vuelta a la naturaleza es el recuerdo de lo mismo, de esa esencia tan potente, ¿no? Que a su vez tiene ciclos, ¿no? A su vez tiene ciclos, claro. Entonces, a mí me inspira directamente ver esos ciclos, por ejemplo, de las estaciones, de los elementos. Todo eso inspira a la música muchísimo porque la música trabaja con esos mismos patrones. O sea, la armonía, los ritmos, las melodías, son ciclos exactamente igual que los que tiene la naturaleza. Lo hemos podido ver con tu abuelo, ¿no? Claro. Entonces es directamente proporcional, ¿no? Observar la naturaleza y la vida del ser humano y llevar eso al arte. En la música se puede ver bien porque la música tiene movimiento. Entonces tiene estructuras, tiene ciclos, ¿no?
tiene ritmos que se abren, que se cierran. Entonces está directamente ligado, ¿no? Y no solo la Tierra, ¿no? Mira el cielo, las estrellas, cómo se mueven los planetas, ¿no? Creo que es parte de todo de lo mismo y que la música surge de ahí. Que nosotros, vale, yo puedo pensar en esa inspiración, pero es una cosa que está ahí directamente y los artistas yo creo que lo adquieren por ósmosis sin pensar tampoco mucho en ello. Claro. O sea, la música está en la naturaleza, tú te vas una noche, te pones a escuchar y escuchas agua caer, viento, hojas, animales y hay toda una sinfonía montada que nadie la ningún músico la ha pensado, ¿no? Sucede sola, entonces la música sucede entre músicos, yo creo, cuando sucede de una manera orgánica pasa algo similar, ¿no? Claro, por eso cuando los creadores están tan alejados del mundo más orgánico y están en un mundo más sofisticado, quizás las creaciones toman otro rumbo. Y cuando tú viajas y ves y conectas con otras formas culturales, con otros modos de comunicación, con otros entendimientos y también con otras formas que toma la naturaleza, veo que en tu obra también está presente eso de alguna manera, ¿no? Tanto en instrumentos como en colaboraciones de músicos distintos. Uh-huh. ¿Cómo se plasma eso? Pues así. No lo sé, es otra cosa que tampoco que no decides, ¿no? La música al final va expresando las vivencias que vas teniendo, ¿no? Entonces, pues de un viaje, de un encuentro con personas, pues sale una música, ¿no? Y si ya hace un tema con eso y vuelve a repetirlo, te va a evocar pues ese espacio que viviste, ese lugar, esa gente, ¿no? Al menos yo lo vivo así, vaya. Y bueno, la naturaleza es algo que es muy fuerte, pero al final una ciudad también es la naturaleza y también es el ser humano, y ahí también está esa sinfonía y está esa inspiración, ¿no? Entonces, vaya donde vaya, hay unas voces de fondo que están contando algo. Hay una banda sonora. Exacto. ¿No? Uh-huh. Me sorprendía la cantidad de instrumentos que utilizas en tu disco, que por cierto es tu primer trabajo como solista, ¿no? Aunque has hecho muchísimas colaboraciones. Y decía que me sorprende la cantidad de instrumentos que utilizas. No sé si te apetece hablar de alguno especialmente que te llame la atención, aparte de tu instrumento rey, ¿no? El ham. Sí, bueno, es un instrumento, no sé si es mi instrumento rey, lo que pasa es que sí me da la posibilidad de tocar solo y crear otras cosas que con otro instrumento de percusión pues ya sería demasiado monótono, a lo mejor, ¿no? Si voy a tocar con más músicos, a lo mejor no utilizo el ham. Ajá. Porque como yo concibo la música es como que voy coloreando, ¿no? Entonces cuando escucho algo digo, a ver, ¿qué colores añadiría yo a esto? Y ahí tiro de algún instrumento, ¿no? Uh-huh. Siento primero a ver qué sonido quiero, y entonces digo, pues necesito esta cosa, ¿no? Por eso toco tantos instrumentos al final, ¿no? Sobre todo en el trabajo de estudio, ¿no? Pues que es como pintar un cuadro que se va a quedar para siempre. No es como la música en directo que sucede y ya se va, es más efímera, ¿no? Pero todo el trabajo de producción quiero tener este cuadro final y vas pintando con diferentes sonidos hasta que queda lo que imaginas, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues tiro de instrumentos con piel, instrumentos de metal, instrumentos de cerámica, según qué textura voy a buscar, ¿no? Por ejemplo, el ham pues tiene esa sonoridad metálica, ¿no? Uh-huh. Y también acuática y así tan fluida, ¿no? Entonces si quiero una sensación así, pues tiro de eso, ¿no? Si quiero algo más, no lo sé, más agresivo o más concreto, pues tiro de otros instrumentos. Pero bueno, te puedo hablar de varias cosas que he ido tocando. Pues el cajón ha sido un instrumento que ha sido un instrumento rey, posiblemente, es lo que más he tocado. Acompañado de otros sonidos, pero como que siempre era mi base. También por toda la parte flamenca que viene de ahí, ¿no? Luego estuve años tocando congas, que es un instrumento que aprendí en Cuba y toqué durante muchos años. Ahora no lo toco apenas, pero bueno, sí fue un contacto con la piel y todo lo que tiene que ver con la raíz africana muy potente, ¿no? Luego me gustan mucho los instrumentos de cerámica, el udu, que es de África, el gatam, que es de India, lo utilizo bastante también y tiene pues, una sonoridad muy concreta, ¿no? La cerámica. Y luego las cosas de madera, ¿no? Pues como el cajón, pero también utilizo unas calabazas que tienen raíz africana, que es un instrumento bastante increíble y lo utilizo mucho en mi música. ¿Este instrumento lo utilizaste con Hispanistán? ¿No fue con el proyecto creo de que Hispanistán? Sí, creo que sí. Ahí, yo pues mira, lo vi la primera vez ahí. En Hispanistán estaba muy divertido para mí porque como utilizan todas estas composiciones de varios sitios, pues podía ir añadiendo colores, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues te hablo de Joaquín también,
que como un hermano musical para mí, Joaquín Sánchez. Joaquín Sánchez, ¿no? Nosotros nos conocimos en Granada pues cuando éramos adolescentes, como 17, 18 años, y pues siempre me acuerdo que me encontré a Joaquín ahí en el Paseo de los Tristes y estaba solo ahí tocando su flautilla y era como, ¿qué haces solo aquí tocando? Vamos a tocar juntos, no sé qué. Joaquín no conocía a nadie, acababa de llegar a la ciudad y pues congeniamos mucho y empezamos a conectar y armamos una bandilla y empezamos a tocar mucho. Pero luego, curiosamente, no nos vimos como en 10 años. Pues yo tiré por todos mis viajes por ahí, él se quedó en Granada y también luego tuvo sus caminos. Y a los 10 años nos encontramos, después habiéndonos hecho profesionales ya, y ahí pues conectamos de una manera súper fuerte ya. Y entonces pues colaboramos en Vibrato, que el proyecto que montó Joaquín, porque yo también tengo esa capacidad de tocar con lo que sea, ¿no? Ahí pues como nos encontramos como dos niños otra vez, ¿no? Jugando a lo mismo, ¿no? Así seguimos. Y hemos colaborado en varios proyectos, lo llamé a mi disco también, grabé un tema ahí. Y pues es un hermano musical muy querido que nos entendemos muy bien. O sea, no tenemos que hablar para organizar nada porque pues la música fluye muy fácilmente con nosotros. Sí, Joaquín verdaderamente alguien a quien admiro muchísimo. No solamente en lo musical, sino en todo su desarrollo que Es está un gran teniendo. maestro. Es una gran persona, Sí. sí. Y me imagino que tendrá otras referencias de músicos granadinos, de músicos que han pasado por la Alpujarra también. ¿Quiénes son? Pues bueno, cuando era adolescente también coincidí con este músico Sigi. No lo he conocido yo así. Sigi es un alemán que toca guitarra clásica y flamenca y también pues ahí hubo un interesante combo con su hermano que toca el sarangi, que es un instrumento de India. Y él creó ahí como una constelación de músicos y estuvimos haciendo algunos conciertos por Alemania y por la Alpujarra en esa época. ¿Él vive todavía aquí? No, él vive ahora en Alemania, pero ahora está aquí. Este verano lo vi el otro día. Ajá. Y pues con él hubo ahí una conexión buena que a los años después conectamos con todos estos músicos que vinieron aquí a través de CAT, con lo de música en la montaña, Sí. y está Bernard ahí. Entonces ahí hicimos también algunos conciertos con Sigi, con Bernard. Pero estos son músicos clásicos. Esos son músicos clásicos. Estuviste con ellos también. Sí, y ahí hicimos como unas fusiones de música del mundo y música clásica. O sea, trabajaste con Kat cuando Kat estaba Sí. en el Festival de Música de la Montaña. Sí. Hoy Sobre todo con Bernard. con Bernard. Sí. Sí. Con Bernard también estábamos proyectando algo para el Sulair, para el festival. Pues sí, con él estaría bueno Un gran coincidir de músico. nuevo, porque hace ya unos años que no lo veo y pues sí tuvimos también una conexión ahí buena. Ujú. Tamas lo conocí cuando llegó aquí y también pues conectamos bastante por el mundo también ese de la composición, de la música del jazz y tal, y hicimos algunos conciertos juntos y la verdad que tomamos un buen clic y estamos en contacto. Cada vez que vengo pues al menos nos hablamos. Luego Misha coincidí con él a través de Sigi, que es este músico que te cuento alemán. Ajá, es posible entonces que conozcas Sigi. Sabes que Misha hace un festival ahora, ¿no? Está metido en un festival alrededor Ahí de Tamas y Nancy y el proyecto Paprika, ¿no? Entonces lo que pasó con Misha es que coincidimos tocando a través de Sigi y desde entonces él me dijo, oye, tenemos que juntarnos a tocar nosotros dos juntos y tal, y llevamos varios años intentándolo y por fin hace un mes me llamó y oye, tengo un bolo aquí en Larole, no sé qué, no sé si andas por aquí. Digo, pues sí, pues vamos a hacerlo. Y por fin hemos coincidido. Entonces hace como 2 semanas estuve allí con él y estuve en su casa, que tiene un sitio increíble donde vive, y hicimos un repertorio ahí a dúo. Entonces por fin hemos conseguido tocar y la verdad que muy buena onda con él. Si tuvieras que hablar de algún músico que ha pasado por aquí, que te ha fascinado y que le has perdido el contacto, ¿de quién sería? Pues mira, te voy a hablar de alguien que fue una historia bastante mágica para mí. Y él se fue, pero se fue del todo, ya murió. Este músico es Darío Arboleda, creo que era su nombre. Y era un bailador de flamenco que era medio francés, creo. Y con él no sé cómo conecté, yo tenía 15 años y ya estaba tocando un poco de flamenco, el cajón y tal, y como que él vio algo en mí, quiso llamarme para tocar con él, hicimos un par de actuaciones. Yo recuerdo que era como un bailador muy profesional en ese momento y la verdad que fue muy especial para mí porque él me dio esa confianza de estar en el escenario, de dejarme el espacio, de acompañar en la manera que yo sintiera, ¿no?
y tuve como una primera experiencia de sentir la magia en el escenario tocando con esta persona, ¿no? ¿Dónde fue? Esto fue en Capileira, también en Alcatifa. Me acuerdo que fue un concierto que vino muchísima gente y yo lo recuerdo con mucha magia ese momento. Y, y entonces como al año de eso él me escribió un email diciendo que qué bonito había sido el encuentro y todo, ¿no? Y para mí fue muy especial que alguien profesional pues me diera esa confianza y me diera ese espacio, ¿no? Y en realidad el email que me mandaba era despidiéndose porque estaba enfermo y se murió al poco tiempo, ¿no? Entonces fue una experiencia que sucedió aquí en la Alpujarra y que a mí me contó muchas cosas de lo que es conectar con un músico y dar espacio, ¿no? Y sentir esa magia en el escenario, ¿no? Y él pues pues murió y nunca, bueno, pues supe nada de él. Se quedó dentro, ¿no? Entonces eso fue una experiencia que sucedió aquí y me marcó bastante, ¿no? Y era un músico que creo que venía a la Alpujarra continuamente hasta ese momento, ¿no? ¿De qué origen era entonces? Yo creo que era medio francés, pero iba mucho a Latinoamérica, no sé decirte. Es que no sé decirte qué pasó hace tanto tiempo y fue tan así, pero fue una experiencia fuerte para mí. Lo que tiene que ver con lo artístico y lo musical, ¿no? ¿Quién más? A ver, me tienes que ir recordando porque es que... Bueno, no vivo en la Alpujarra, tampoco conozco a todos los músicos, pero me sorprendo cada vez que vengo la movida que hay tan grande y tan diversa, porque está la gente que está alrededor de la música de viento, las bandas, la cuerda, todos los grupos de folclore que hay talleres y escuelas de música tradicional, y luego están esos músicos nómadas que vienen y van, y también gente que aquí se asienta y tiene sus proyectos, como por ejemplo el proyecto de la Casa Paprika, que cuando vi que Tamas enseñándome la cuadra donde tiene el estudio de grabación, pues tenía un Grammy. ¿Tú sabes que Tamas tiene un Grammy? No lo sabía. Tamas tiene un Grammy de producción musical. Me quedé un poco así. Entonces son músicos que viven casi en el anonimato. O cuando Katz vivía, que Katz se fue también para siempre, pues la cantidad de músicos de Inglaterra que venían para visitarla y que de pronto en una era, en una cuadra, en un tinao, había unos conciertos que muchos músicos no sabremos nunca quiénes fueron, vinieron y se fueron, pero a veces nos dejan esto que tú dices, ¿no? Un músico que pasa y que ve algo en ti y que te marca para siempre, ¿no? Pero bueno, eso creo que es parte de la magia de la música, claro, y la magia de los sitios con naturaleza como la Alpujarra. La Alpujarra tiene ese atractivo, ese imán que trae a la gente aquí, sea artista o no, y le hace quedarse aquí y vivir esa experiencia. Entonces para un artista aún más viene a un sitio así y pues imagino que es una maravilla, ¿no? Entonces pues sí me he cruzado con gente aquí que no te sé ni decir nombres, pero siempre hay gente, siempre hay un flujo de músicos que va y viene. Por ejemplo, pues este grupo que cuentas que estaba el otro día, que te encontraste, la cría en Moraima. Se han nombrado musicantes porque sí o algo así. Pues por ejemplo, la historia con ellos a mí me viene por Ángela. Sí, Ángela vino a la Alpujarra a un curso conmigo, por primera vez, porque vi el anuncio de un curso y dijo, pues voy a este sitio. Y fíjate, se ha comprado una casa aquí, se trajo a su pareja y ahora pues están tocando muchísima música, trayendo a otros músicos. Entonces fíjate, de esa manera pues llega la gente aquí, ¿no? Sí, anteanoche había músicos de Brasil, de distintos sitios de Europa, de India. Bueno, era impresionante el grupo, que por cierto los tendremos seguramente en una grabación del festival este año. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sabemos que mañana te vas, Miguel, que tienes un concierto en estos tiempos difíciles, pero a pesar de todo tienes un concierto en Ibiza, ¿no? Sí, que voy a hacer solo porque es todo tan difícil, todo poco complicado. Público, poco músico. Sí, aquí estamos guardando más o menos las distancias de seguridad, a media, pero bueno, me gustaría que antes de despedirnos, aparte de lanzarte el anzuelo de que el año que viene, si el festival va para adelante, si podemos comenzar de nuevo con la música en vivo, a ver si podemos hacer algo juntos, también nos gustaría que nos hablara un poco de tu trabajo, Onírico Orinoco. Pues Onírico Orinoco es un disco que para mí cierra un ciclo con la música. A veces los proyectos como que abren, ¿no? Hace una música y va a tocar eso con un grupo en directo durante un tiempo, pero para mí es como para cerrar una etapa, ¿no? Una etapa que, pues lo que te he contado, ¿no? De viaje a tantos sitios, de tantos instrumentos, de tantos músicos, de tantos enlaces, ¿no? Y conexiones. Entonces era un poco para homenajear todo ese camino
hasta entonces, ¿no? Hacerle un tributo a todo ese camino musical de tantas experiencias, ¿no? Ese era como mi ritual emocional con ese disco, ¿no? Ujú. Entonces quise, pues eso, pues tener varios colores ahí, varias gente que era importante, entonces he invitado a músicos de varios sitios, ¿no? Está, por ejemplo, pues hay gente del flamenco, está Jorge Pardo, que ha sido pues un súper maestro, ídolo para mí, y luego ha sido un compañero, ¿no? Entonces, pues toda una alegría compartir con un músico así, ¿no? Está Sandra Carrasco, que es una amiga a la que admiro muchísimo y trabajamos mucho juntos, y pues su voz me inspira muchísimo a hacer cosas que también que no sean tan flamencas, ¿no? Entonces justo hicimos un tema ahí juntos. Luego hay otro músico que ha sido un maestro y un amigo para mí, que es Rikard Ekresusi, que es un compositor y músico sueco, entonces también está ahí en algún tema. ¿Qué más? Joaquín, pues mi hermano musical, también quería invitarlo, está en otro tema por ahí. Luego músicos que admiro mucho como Shai Maestro, que es un pianista de Israel, un súper músico de jazz, pues tuve el honor ahí de que grabara 2 temas. Petros Klampanis, que es un músico de Grecia, también súper musicazo. ¿Quién más? Pues hay un montón de colaboraciones que son importantes para mí, ¿no? Y ya te digo, este disco pues ha sido como para homenajear esta historia, pero realmente a partir de ahora quiero centrarme en otro tipo de música y en otra historia, entonces estoy trabajando en un proyecto yo solo, donde se mezcla la música electrónica y la música acústica, que es a lo que yo me he dedicado hasta ahora, entonces por eso se abre un nuevo camino, porque la música electrónica también da otras posibilidades que la acústica no da, y me parece que la mezcla de las dos pues un arma súper poderosa para crear un viaje sonoro y que la gente entre en él, ¿no? Un viaje que puede ser súper suave o puede ser súper cañero, donde bailes, donde medites, donde ya elige el que escucha, elige a dónde lo va a llevar, ¿no? Pero para mí es una herramienta que puede abrir un espectro sonoro al que escucha, ¿no? Entonces quiero ahora poner toda la energía en este proyecto, donde puedo invitar siempre a músicos, pero también voy a poder hacerlo solo, ¿no? La electrónica me da la posibilidad de que pueda generar pues un repertorio que sea diverso, ¿no? Ajá. Qué bien. ¿Para cuándo? Pues bueno, ya lo estoy haciendo, lo que voy a hacer en Ibiza mañana va por ahí, ¿no? Pero algo que quiero meterle mucho tiempo y desarrollarlo, ¿no? Ajá. Entonces ya he empezado, ¿no? Ahí está. Es un proyecto que se llama Kinam. Kinam es una palabra tolteca de herencia mexicana que significa como el movimiento perfecto, ¿no? Entonces yo he estado tocando muchos años música como muy culta, de alguna manera, como en teatros, para gente que está sentada, escuchando a los músicos, viendo pues las cualidades de los músicos y tal, y en un momento me di cuenta de que yo quería hacer música para que la gente esté activa de alguna manera. Estaba en lo orgánico, ¿no? Porque también lo que yo más toco es percusión. La percusión se toca para danza, no para gente sentada en silla. Se puede también, ¿no? Pero digamos que su esencia es esa, ¿no? O sea, mira el continente africano y todo ese ritmo y toda esa percusión, y eso es para bailar y para tener sus rituales, para que haya una actividad por parte del que lo escucha, no que esté sentado pasivamente, ¿no? Que esté receptivo, pero está de una manera pasiva. Entonces quiero hacer una música donde el que escuche esté activo, ¿no? Esa es como mi intención, ¿no? Entonces estoy empezando con eso y a ver a dónde llega, ¿no? Pero esa es la intención, ¿no? Que la gente se active en la manera que sea. Meditando, bailando, cantando, tocando a la vez, ¿no? Como recuperar un poco lo ritualístico en la música. Que no sea algo que tú vas a ver en un teatro y queda ahí en un escenario, sino que sea un ritual todos juntos, ¿no? Los músicos que lo hacen y la gente que lo recibe. ¿Me entiendes? Claro, como en los grupos más tribales, ¿no? No lo sé, no vamos a volver a eso ancestral, claro. pero a lo mejor encontrar un ritual en esta época donde la gente se active con la música, donde la música te sirva para algo en ese momento. No más pagar tu entrada a ver el concierto, a qué bonito tocan y irte, sino que la gente forme parte de eso, ¿no? Entonces eso es un poco como el sueño que tengo, ¿no? Las ganas que tengo. Me estás hablando de eso y estoy ya pensando en ideas para el año que viene, porque una de las actividades que teníamos este año justamente era un ritual con la tierra por la noche, con un artista plástico que también es músico,
no es percusionista, pero es verdad que las percusiones son lo que más conecta con la parte baja del cuerpo, con la tierra, ¿no? Y que puede estar interesante también para... Para mí una cosa que ya ha tomado más importancia no es las percusiones, sino el ritmo. Claro. Como el componente rítmico es lo que genera unas cosas, ¿no? Esa repetición de patrones rítmicos, lo haga una guitarra, lo haga una percusión, lo haga una flauta, lo haga una voz, da igual, ¿no? Pero eso es lo que al ser humano lo mete en la música, ¿no? Es lo que te mete en un trance, lo que te mete en un viaje de escuchar una música, ¿no? En la música clásica también pasa, hay un motivo que se repite en una obra, ¿no? Y es lo que te engancha a esa obra, ¿no? Entonces, para mí la percusión ha sido muy importante y lo es, pero lo que tomó ya importancia era lo rítmico. Pues bueno, ese proyecto que te contaba, Kinam, es como mi sueño musical que ya ha empezado, lo que te cuento que voy a hacer mañana en Ibiza, y el viernes lo voy a hacer en Vejer de la Frontera, en Cádiz también. Y bueno, voy a poner toda mi energía en eso. Pero luego paralelamente pues estoy montando una escuela, porque yo me he dedicado mucho a la enseñanza también todo este tiempo, ¿no? Además he aprendido muchas cosas y pues me encanta compartirlas, ¿no? Entonces, últimamente durante el confinamiento y tal, pues he estado dando muchas clases online y tal, pero me he dado cuenta que es mucha pérdida de tiempo explicar la misma cosa una y otra vez. Entonces he decidido montar una escuela, que espero que abrirla en otoño, una escuela online, donde voy a montar todos los contenidos en vídeo, ¿no? Muy estructurados por niveles, por asignaturas y todo. Y de esa manera pues la gente puede acceder a todas esas cosas que tengo que para enseñar, y si realmente ya profundizan y quieren una enseñanza más profunda, pues entonces ya tengo oportunidad de que nos encontremos cara a cara o online, aunque sea, pero bueno, ahí van a estar todos los contenidos. Entonces esta escuela se va a llamar Miguel Hiroshi Music Academy y espero que antes del final de año esté ya online. Qué buena noticia. Ese otro proyecto que tengo ahí. Qué buena noticia, Miguel. Ya nos contarás para seguirte, porque ahora mismo online se están haciendo proyectos muy curiosos, aunque todavía no está resuelto el tema de la latencia, pero hay muchos proyectos que ayudan a mucha gente que no tiene acceso, o al menos el problema de la latencia que no se la... Sí, bueno, en este caso no hay problema de la latencia, porque son contenidos ya grabados a los que puedes acceder y está todo organizado, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que ha surgido durante este tiempo, que bueno, tiene que ver con la gente ahora que no se puede mover de sus casas para hacer cosas, pero también con conectar con el mundo entero, ¿no? Porque pues cualquier cosa online, pues alguien de Filipinas, alguien de Colorado, alguien de Brasil puede acceder a lo mismo, ¿no? Y es una buena manera de compartir las cosas. Entonces he abierto también un perfil en una página que se llama Patreon, que es una página para apoyar a creadores de diferente tipo, ¿no? Es como un micromecenazgo para creadores, ¿no? Y entonces acabo de abrirme un perfil ahí y es una manera también de compartir pues muchos trabajos creativos que hago con vídeos musicales, con enseñanza, ¿no? Dando ideas para cosas artísticas, ¿no? Entonces, para crear también un poco de comunidad con la gente que le guste mi trabajo o le inspire las cosas como yo las hago, y poder estar conectado así, ¿no? Da igual donde estén en el mundo. Y pues nada, también, pues si la gente quiere echar un vistazo, va a estar la escuela y luego mi perfil de Patreon, que es patreon.com/Miguel Hiroshi. Bueno, te invitamos también a presentarlo más adelante, quizá en nuestra página. Claro. O sea que, qué buena idea, que al hablar contigo y al escuchar tu música, a mí me parece que hay un gran trabajo paralelo al de técnica musical, de desarrollo de tu persona, que ya nos has contado en algunas partes con la naturaleza, pero también me parece, o a mí me llega como enseñanzas de maestros. ¿Es así, Miguel? Pues bueno, lo que hay sin duda en la música es un componente sanador. O sea, la música, cuando la escucha el ser humano, cambian sus emociones, ¿no? O va a bailar para alegrarse, o de repente quiere recordar un momento melancólico. La música tiene esa capacidad de llevarte directamente a un estado emocional, ¿no? Entonces yo me di cuenta de esto muy joven, porque empecé a experimentarlo con musicoterapia y estas historias, ¿no? Y me di cuenta cuánto efecto tenía el sonido en mí, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo me dedico a una línea más profesional y culta con la música, más técnica, pero llega un momento en que es imposible obviar esa otra parte, ¿no? Entonces me gusta tener muy presente el efecto que tiene el sonido en los demás. Ya te lo contaba antes, ¿no? Con esto de que yo le puedo poner una intención a la música y luego va a llegar de otra manera, pero
cuanto más intención le ponga el músico, el que la produce, más calidad va a tener ese sonido para afectar al que le llega, ¿no? ¿Cómo ha aprendido todo eso? Pues no sé, una cosa de sensación. Aunque sí, es una cosa de sensación cuando lo haces, pero sí hay un montón de cosas que puedes tener en cuenta, ¿no? Qué tipo de música estás haciendo, qué notas estás utilizando, ¿no? Qué instrumentos estás utilizando porque tiene una vibración u otra. Esto que el ham, por ejemplo, tiene una vibración muy concreta que la gente inmediatamente ya entra en una frecuencia, ¿no? Entonces puedes provocar unos estados u otros según qué estés tocando y cómo lo estés tocando, ¿no? Entonces me gusta tenerlo muy en cuenta. Y luego también cuando tocas con varios músicos a la vez, si los músicos tienen la misma intención al tocar, eso tiene una fuerza impresionante, ¿no? Entonces eso lo he experimentado en los últimos años, ¿no? Bastante. Hay músicos muy muy buenos con los que tocas, pero a lo mejor no están en esa intención. A lo mejor están en la intención de su ego, o están en la intención de ganar dinero, o están en la intención de hacer el amor esa noche con la que está en primera fila, ¿no? O sea, todas las intenciones son válidas, pero cuando hay varias, o sea, igual yo he tenido todas esas intenciones que te acabo de contar también en algún momento, ¿no? Claro. Son intenciones válidas, ¿no? Pero cuando tocan un grupo de músicos juntos, es importante que las intenciones se sincronicen. Si la intención es llenar el ego de todos, pues bien, la intención va a funcionar porque todos están en esa intención. Entonces la música va a tener un efecto como una flecha, ¿no? Si la intención es hacer muchísimo dinero esa noche, pues también como una flecha. Pero lo importante es que la intención de todos los músicos se compagine. Entonces cuando la intención de todos los músicos está en abrirse en canal, en ser canal de ese sonido y entregarse a esa magia de la música, pues eso tiene de repente un efecto en el público increíble, ¿no? Eso me llama mucho la atención, ¿no? Sí. Que las intenciones de los que tocan se compaginen de verdad, ¿no? Y no siempre pasa. A veces hay músicos muy buenos tocando juntos y las intenciones no están compaginadas, ¿no? A lo mejor desde el público dice, guau, ¿no? Cómo tocan estos músicos, ¿no? Y está impresionante, pero no tiene, creo, la misma llegada al interior de la gente que como cuando están en la misma frecuencia, ¿no? Y es posible que también en quien escucha y ve pueda tener una mirada más de gran angular o una mirada más enfocada si las intenciones son distintas. Estamos hablando de cosas en realidad muy delicadas y muy subjetivas que no son ninguna fórmula. Claro. Son cosas muy sutiles, ¿no? Y que a veces pues se sienten, ¿no? Y bueno, pues he tenido varias experiencias tocando en directo y luego escuchando los testimonios de la gente después que me habla de eso, ¿no? Porque yo cuando toco tengo una experiencia, pero claro, luego me llega el que ha escuchado el concierto y me cuenta, pues he sentido esto y he vivido esto, y dice, wow, ¿no? ¿Qué cosas ha abierto el sonido en ti, ¿no? Eso no está en las manos del que toca arriba, pero bueno, puedes tenerlo en cuenta, ¿no? Entre las intenciones también del trabajo que hacemos es que haya cierto sincretismo entre los enfoques filosóficos o religiosos que hay en la zona. El año pasado, por ejemplo, tenemos la suerte de que la iglesia nos la prestan como espacio escénico porque el cura, el sacerdote de allí es una persona que yo creo que es muy elevado también espiritualmente. Y nos deja la iglesia, y el año pasado hicimos una meditación, un concierto por la noche de cuencos tibetanos y de otros instrumentos que fue maravilloso, ¿eh? Y la gente claro, lo yo creo bien. que se pueden generar una cantidad de momentos mágicos, sanadores, confortables, si realmente nos abrimos, ¿no? Olvidándose de religiones, de en qué espacio estamos, claro, de dónde viene la música que tocamos, sino que ese espacio, con esa gente que hay en ese momento, con esos sonidos, que nos abramos a que hay un montón de magia ahí detrás de nosotros, ¿no? Exactamente. Para que nos abramos a eso, ¿no? Entonces ojalá en estos nuevos tiempos se empiecen a caer estructuras y como que nos entreguemos a lo que somos, ¿no? Exactamente. Sin etiqueta y sin nada. Resulta que esta mañana cuando veníamos a hacerte la entrevista le he mandado un WhatsApp a José Miguel López, porque no sé si sabes que él es uno de los colaboradores principales del festival. Y me ha dicho, ay Nelia, por favor, hazle esta pregunta a Miguel, te la paso así directamente. Estaba tomando churros. Nelia, sí que tengo una pregunta para Miguel Hiroshi. A ver, es muy original, ¿eh? Así que te la mando así por mensaje de voz para que se la traslades. La pregunta es, se dice en el mundo del flamenco
Hiroshi de Japón, porque seguro que no le conocemos, si es que existe, claro. Bueno, por lo menos es una pregunta distinta, ¿no? Venga, hazla y me comentas. Hasta luego, Nelia. Qué pregunta, ¿no? Es una pregunta enrevesada, sí. Es una pregunta enrevesada. Bueno, Como que tienen un doble, ¿no? Quiere decir, claro, ¿no? que allí triunfan, al parecer, no lo sabía. Los que se parecen, Sí, los clones, no los que se parecen, los que son iguales. claro. Los que son iguales. Una réplica que, como aquí ahora el mundo de los tributos y el mundo de, Claro, de las claro. réplicas también, que está en otro sentido, ¿no? Pues la verdad no había escuchado eso de los clónicos, pero me lo creo, vaya, me lo creo porque hay tantos tributos de tantas cosas, ¿no? Claro. Que seguro que en Japón, con los frikis que son, triunfan los clónicos flamencos, ¿no? Pues en mi caso, como yo soy Miguel Hiroshi, no hay ningún clónico. Yo soy mi propio clon. Es imposible, porque eres llevo tú. el japonés dentro de mí, así que Tú eres tú. soy yo. Tú eres tú. Muy bien. Se lo diremos a José Miguel. Vale. Se lo contestaremos a ver qué dice. Bueno, Miguel, 1000 preguntas por hacerte. Te las hago ahora en el camino de vuelta, Vale. pero creo que lo vamos a dejar aquí porque te deseamos que mañana tenga un bonito concierto y espero que siga un camino emocionante también con la música que quieres ahora experimentar, y siempre estás bienvenido al festival. Y bueno, junto a la Alpujarra, así que muchas gracias por todo este día, por acercarnos a tu familia y a lo que haces interna y externamente. Gracias. Muchas gracias a vosotros.